pues vuestra participación es muy importante. Y nada, en el webinar de hoy primero hablará Jorge Tellez, que es el jefe de la Unidad Mediterráneo y África Subsahariana de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, y nos va a hablar sobre la cooperación internacional andaluza para el desarrollo, nuevos enfoques y desafíos. Después hablará Esther Hernández Alonso, que es la coordinadora para África Oriental y Central de la CID, que además Esther estuvo presente en el evento que hicimos de transferencia en Maputo para organizaciones internacionales, organizaciones mozambiqueñas y organizaciones españolas. Entonces también pues conoce bastante el proyecto. Luego pues os contaré un poco sobre el proyecto y sobre el manual que se ha elaborado en base al proyecto, y ya después María Rosas pues nos hablará un poco sobre la participación de su empresa Setacore en el proyecto. Y ya, bueno, pues luego Marta y José pues, y quien quiera participar pues también presentarán algunos de sus proyectos y algunas de sus experiencias en innovación, y hablaremos un poco de lo que es la innovación en la cooperación internacional, que a veces piensas en innovación y estás pensando en, yo qué sé, una aplicación del móvil muy sofisticada o alguna cosa así, y realmente con cosas, con materiales muy básicos se puede hacer innovación. Así que doy, nada, bienvenidas y bienvenidos, y doy el paso a Jorge. Está muy bien conocer los proyectos, no solo en papel el día que nos lo presentáis, sino también saber cómo acaban. Entonces, este tipo de oportunidades no dejan de ser gratificantes para nosotros porque nos permite salirnos del día a día y ver un poco el sentido de nuestro trabajo, aunque sea la parte más, a veces, administrativa, ¿no? Pero bueno. En este caso, os voy a trasladar algunas ideas sobre los desafíos y un poco el enfoque que tenemos, lo nuevo, lo que queremos y en lo que estamos intentando hacer. Y después, pues, intentaré participar hasta las 11:30, si es que todavía dura, en el momento que me tengo que ir a una evaluación del CAT, de la ESI, que me han llamado, en fin, una historia un poco sobrevenida. Pero como se va a grabar, pues si no termino de verlo todo, bueno, pues lo remataré en el tren camino de Córdoba, que algunos ya me conocéis. En fin, voy a empezar por el principio, y para nosotros el principio, nuestro marco de planificación se llama PACODE, y este documento, que siempre terminamos haciéndolo muy amplio, porque pensar que necesitamos siempre hacerlo participativamente y que todo el mundo se sienta incluido y que todo el mundo dé el visto bueno para que tenga un consenso mientras mayor o total mejor. Y bueno, es un documento que vienen muchos elementos, pero hay uno principal o diferencial con respecto al anterior, y es que abrazamos la senda de la Agenda 2030. Y este elemento un poco lo cambia todo, porque no es simplemente todo los colorines y los cuadritos y poner el número de ODS con los proyectos, sino que hay un elemento, hay varios elementos, pero sobre todo uno muy transformador, que dice la agenda que tendríamos que llevar adelante para superar las limitaciones que tuvo la anterior agenda, la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bueno, pues digamos que entre esos elementos, digamos que hay uno que nos obliga a adoptar otro enfoque distinto al que veníamos haciendo tradicionalmente en la cooperación. Ese enfoque tiene que ver con trabajar a diferentes niveles y trabajar con diferentes actores.
hay otros elementos, pero este principal para una cooperación como la nuestra, que es subnacional, que es una cooperación intermedia, es fundamental, porque hasta entonces digamos que la cooperación se venía haciendo, o el cumplimiento de estos compromisos de Objetivo de Desarrollo del Milenio se venían haciendo en el marco de las relaciones de los países, en el marco de la cooperación bilateral, ¿vale? También había otro elemento, como que era destinado un poco más para los países más desfavorecidos, no incluye a todo, bueno, hay más elementos, pero de algún modo nos dan razón de ser a cooperaciones intermedias como la nuestra, porque en ese enfoque multinivel, bueno, pues el territorio, nosotros, alguien que está entre el Estado y los gobiernos locales y la sociedad civil, pues bueno, pues nos da digamos, una misión. En este caso, tenemos que ser capaces de abordar los desafíos del desarrollo de otra manera, ¿vale? ¿Y de qué manera es? Pues un poco no se sabe. Está la teoría, un poco algunos dicen, bueno, pues eso es lo que veníamos nosotros haciendo antes, pero ahora se hace con rigor y método. Pero digamos que cada uno lo está interpretando a su manera y nosotros pues a la manera andaluza. Lo bueno es que somos de los primeros que estamos haciendo algo que tiene un poco más de sentido y un poco más de alcance. Y eso nos está situando en un espacio muy interesante de poder compartir con otros territorios nuestra experiencia. De hecho, el evento al que tengo que asistir ahora de evaluación del CAD, bueno, pues uno de esos espacios en los que podremos seguramente contar cómo estamos intentando nosotros hacerlo. En este nuevo enfoque tenemos que ser capaces de unir lo mejor de los diferentes actores, sus sistemas de conocimiento. Como decía al principio, no solo la cooperación, no pensando en que es un software, que es todo un conocimiento muy científico, muy académico, no, sino diferentes sistemas de conocimiento también del saber local, de diferentes formas y percepciones y sobre todo intereses que tienen las diferentes comunidades de interés, el sector privado, el sector de la sociedad civil, el sector público, en fin, los diferentes sectores que operan en múltiples niveles. Y que para poder hacer este cambio de abordaje, no solo hacer un proyecto clásico, ¿no?, de mejorar puntualmente a un grupo de beneficiarios a través de una serie de intervenciones subidas, sino para llegar a esos cambios profundos que consigan contribuir al cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, tenemos que conseguir que todo ese conocimiento se junte para que surja real y a la vez que cuando se implemente eso se opere en múltiples niveles. ¡Fua! Complicado de imaginárselo en la realidad, pero eso dice la teoría. Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros? Pues ser un actor que facilite esto, que seamos un facilitador de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque no sé, no hemos levantado por la mañana y nos gustaría hacer eso, no, sino porque nuestra forma de ser, que es una agencia pública empresarial, nos dota de una agilidad y a la vez nos provee de una legitimidad por lo público que nos permite en un momento dado poder hacer que se junten diferentes actores y que participen diferentes niveles, tanto hacia arriba de nosotros como hacia abajo de nosotros. Entonces, ¿cómo llevamos esto a cabo, no? Así, del tirón, de pronto, no. Entonces, está la cosa más complicada. Tenemos que primero encontrar la forma de lograr experiencias que sean pilotos, que podamos luego escalar a otros países. Entonces, tenemos la suerte, en este caso, de que uno de los países con los que hemos empezado, el que más avanzado está de hecho, es Mozambique. Y nos gustaría apoyar a nuestros socios de la cooperación directa, a nuestras entidades socias,
que son también entidades públicas, para que puedan llevar a cabo en sus territorios esta forma de trabajar de diferentes actores y en múltiples niveles a través de un mecanismo que la Agenda 2030 menciona, que es a través de la creación de plataformas, ¿vale? Entonces, el elemento principal, y donde me voy a parar ya con mi presentación, no quiero enrollarme tanto, y además porque está siendo muy teórica y me gustaría más bien que vierais cómo esto se puede plasmar a nivel práctico, que es mucho más interesante. Quiero pararme en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que habla sobre alianza para lograr los objetivos, que destaca la centralidad del trabajo que comentaba, multiactor, para resolver los problemas amplios y complejos que nos encontramos, ¿no?, en el desarrollo. Esta para mí es la clave y es el reto. Trabajar en alianza no es fácil. Es complicado. Es complicado porque somos como somos todos, porque necesitamos humildad, necesitamos reconocernos cada actor y saber cada uno qué es lo que puede aportar, no vernos como competidores, no vernos con recelo, estar dispuestos a equivocarnos y dar marcha atrás, reconciliarnos y continuar. De algún modo, conseguir trabajar con alianza es para mí, esto es una opinión personal, es la madre del cordero. ¿Por qué? Porque para poder juntar a los actores y poder trabajar en múltiples actores, tienes que aliarte con la gente. Y para aliarse, necesita alguien que de algún modo fomente que haya esta alianza. Nosotros entendemos que esto lo tiene que hacer lo público, tiene que venir desde la parte pública, por lo menos una iniciativa para que esto ocurra. Y nosotros nos gusta mucho cuando nos piden apoyo para poder, junto con nuestros socios, conseguir que esto ocurra. Entonces, eso ocurrió en Mozambique. Por eso, quiero dar paso a Esther, que continuará a partir de lo que yo he dicho, de la parte esta más teórica y algunas ideas que quería sembrar ahora mismo en vuestras cabezas, para que veáis cómo estamos dando paso en este sentido, liderado por nuestra cooperación directa, en colaboración con Naciones Unidas, y a la que queremos ir sumando cada vez más actores. Y principalmente actores andaluces. Entonces, tenemos la suerte de que aquí estáis por lo menos reconocibles ONGD, que es un actor principal para la cooperación andaluza, muy importante para la cooperación en Mozambique, y estáis la universidad también, por lo menos la Universidad de Córdoba la estoy viendo, y entonces, bueno, pues no solo queremos, o mi intención no era solo contaros nuestra película, sino también echaros el anzuelo para intentar atraeros un poco a esta iniciativa que estamos intentando llevar en terreno por si queréis sumaros. Así que estáis invitados a aproximaros a nosotros con este tema cada vez y para otros, por supuesto. Así que no se quede esto solo en una charla, sino que, por favor, que podáis ilusionaros con estos temas y acompañarnos en terreno. Pues nada, doy paso a Esther y muchas gracias de nuevo por habernos tenido en cuenta un día como hoy. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y bueno, la verdad es que por mi parte me hace mucha ilusión participar en este evento, un evento de cierre, pero que va a dar espacio para poder ir replicando esta intervención en otros lugares de la provincia, pero también no solo de la provincia de Maputo, donde se ha ido concentrando, sino también a otros lugares del país. No sé si me escucháis bien, tengo algunos problemas de internet, me encuentro en el norte y puede que haya oscilación de la red. ¿Me escucháis bien?
Sí, se te ha ido un momento, pero ahora ya se te escucha bien. vale. Bueno, pues nada, me voy a centrar un poco en esta pequeña intervención, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la iniciativa y la invitación a Bosque Comunidad. Como os decía, me hace mucha ilusión participar en este evento. Me hace mucha ilusión también saludar a María Rosa, que tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en Mozambique. Fue, desde luego, súper instructivo el encuentro en el que participé en la jornada. Y bueno, yo vengo a contaros un poco la parte práctica, ¿no? Compartir la experiencia que desde la cooperación andaluza se está desarrollando en Mozambique, contextualizarlo y marcarlo, y cómo ante un contexto de gran vulnerabilidad como es el que vivimos, proyectos como este de innovación y desarrollo suponen acciones de incalculable valor para los grupos de mayor vulnerabilidad. Bueno, a nivel contexto, bueno, ya Jorge ha tenido la oportunidad también de mencionarlo. Para Andalucía, Mozambique constituye uno de los países prioritarios y que ha concentrado una especial atención en la política de la que se ha venido desarrollando, por un lado, a través del instrumento de la cooperación bilateral, pero también a través del importante trabajo que se ha venido desarrollando por medio de la ONG y otros actores relevantes, bueno, ONGs como Bosque Comunidad, y otros actores relevantes como es la universidad. En este caso contamos con la Universidad de Córdoba, no solo en este evento, sino también en Mozambique, interviniendo con diferentes acciones. Y la verdad es que Mozambique en los últimos años ha adquirido un enorme peso dentro de nuestra cooperación andaluza y que se han concentrado cada vez más esfuerzos. Como Jorge ya estaba mencionando, además en los últimos años hemos ido creando como espacios de diálogo y en los que hemos conseguido poner, incluir e incorporar a nuevos actores, tanto de la administración pública, de la Junta de Andalucía, como de la administración local, como es el FANSI, el Fondo Andaluz de Municipios para Solidaridad Internacional, así como organismos multilaterales como es el PNUD. Bueno, como sabéis, nosotros como Cooperación Andaluza trabajamos de una manera en constante diálogo y coordinación con la agencia española, somos parte de la cooperación española y trabajamos de manera coordinada también con los diferentes actores que operen en el país. Prueba de ello, y además muchos de los que estáis aquí presentes habéis podido participar en este proceso, ha sido la elaboración del marco de asociación país, en el que será brevemente firmado, en el que por parte de la agencia hemos trabajado intensamente para integrar y visibilizar las acciones que desde nuestra cooperación se están desarrollando a través de los diferentes actores e instrumentos de una manera integral. A modo general, ¿cuáles son los principales ejes estratégicos que se han venido desarrollando en Mozambique y que bajo un enfoque horizontal y territorial y basado en la localización de la Agenda 2030, que como Jorge ya ha mencionado, ya constituye el apoyo a las políticas y planes nacionales de promoción de igualdad de género, de desarrollo rural, de lucha contra el cambio climático y de descentralización? Los proyectos, en su conjunto, se enraizan en un enfoque de desarrollo basado en lograr la igualdad de género, asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y hombres, tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas, y así como emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derecho a los recursos económicos, al control de tierra, a la innovación tecnológica y a los servicios de extensión rural y en conformidad con las leyes nacionales. Como muchos de vosotros sabéis, Mozambique se encuentra en un proceso de modernización que en los últimos años le ha llevado a impulsar reformas en el ámbito de la descentralización. Todos estos años de colaboración entre Andalucía y nuestras provincias prioritarias, principalmente la provincia de Maputo y Cabo Delgado, pero también otras como es la provincia de Gaza o en el norte en la provincia de Nampula, en la que operan otros actores, sitúan a la agencia andaluza y a todos nuestros actores un gran valor añadido en este contexto y nos sitúan como un socio preferente, especialmente por las posibilidades creadas de transferencia de conocimiento a través de la cooperación interterritorial. Durante los últimos años, sequía e inundaciones han afectado de manera severa a Mozambique, y reafirmando el cambio climático como un factor cada vez más influyente en la vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Muchos de nosotros que estamos aquí es posible que tengamos unas fotografías que tuvieron gran visibilidad sobre el impacto que tuvo el ciclón Idai o ciclón Kenneth en el año 2019, pero muchos otros que van sucediendo pero que no tienen realmente tanta visibilidad a nivel internacional. Pero no solo eso, sino también esas crisis que llamamos crisis silenciosas y que azotan al país, como son las sequías. En respuesta a esta situación, desde la Agencia Andaluza y el Gobierno de la provincia de Maputo, a través de ya sabéis que con la reforma ha habido un cambio de denominación de algunas de las direcciones provinciales, en este caso la actual Dirección Provincial de Agricultura y Pesca, nos encontramos impulsando desde el año 2015 intervenciones para la promoción del desarrollo inclusivo y sostenible en el ámbito de la producción agrícola y promueven acciones de refuerzo de capacidades institucionales y de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, aumentando de esta manera su capacidad de resiliencia y la adaptación al cambio climático. Esta lógica que estamos realizando en la provincia de Mozambique se está viendo de manera efectiva es intercambiar experiencias también entre los propios no solo entre Andalucía y la provincia de Maputo, sino con la provincia de Cabo Delgado, desde un enfoque territorial y un enfoque triangular. Queremos compartir, o sea, lo vemos como un enfoque territorial triangular en el sentido de trabajar con el norte de Mozambique, el sur de Mozambique y luego con una región como la nuestra, como es la andaluza, a través de intercambios de experiencias. A través de este trabajo de alianza entre Andalucía y Mozambique, en este sector, se están desarrollando intervenciones orientadas principalmente a 3 líneas de actuación. Por un lado, desde el desarrollo institucional, y es ese trabajo que estamos haciendo con la Dirección Provincial de Agricultura y Pesca para reforzar sus capacidades y para mejorar el desempeño como líder en la promoción del desarrollo del sector agrícola y pesquero y la gestión eficiente de los recursos hídricos en la provincia. Nuestra intervención a nivel bilateral nos permite ese trabajo tan directo con el gobierno provincial, es fortalecer, por un lado, esa capacidad de ese desempeño como líderes de promoción, pero también el impulsar el papel coordinador que tiene el ámbito provincial con todas las intervenciones que son implementadas en el ámbito local. Para ello promovemos espacios de coordinación con las organizaciones no gubernamentales, en el que en muchísimas ocasiones han tenido oportunidad de participar, por supuesto, las organizaciones andaluces, que para nosotros es fundamental en nuestro trabajo, por supuesto. Por otro lado, trabajamos desde el desarrollo del capital humano, que permita dotar a los servicios públicos de extensión agraria de recursos humanos especializados, a través de la generación de capacidades para el desarrollo productivo, con especial enfoque a las mujeres y jóvenes. Y por último, esa promoción de espacios de intercambio y transferencias tecnológicas, no solo entre instituciones nacionales, sino también entre instituciones internacionales. Para ello promovemos alianzas con institutos de referencia de formación profesional, por ejemplo, que operan en las provincias de Maputo, pero también estamos promoviendo esos espacios para poder integrar cada vez más más actores a ese trabajo que realizamos en el sector y que como parte como socios de gobierno podemos impulsar espacios de coordinación y de promoción de alianzas. La promoción de estos espacios de intercambio de experiencias también que estamos promoviendo entre territorios, entre Andalucía y provincias de Mozambique, nos permite intercambiar por un lado esa experiencia y esas lecciones aprendidas, y a la vez fomenta la construcción de territorios inclusivos y contribuyen a la promoción del desarrollo y la implementación de nuevas políticas de descentralización. Todo esto lo llevamos a cabo desde un enfoque de localización de los objetivos de desarrollo sostenible en las provincias que trabajamos. Como ya hemos mencionado, desde la Agencia Andaluza, junto al PNUD y junto a los gobiernos provinciales de Maputo y de Cabo Delgado, nos encontramos liderando este proceso de localización de la Agenda 2030. Un modelo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano coordinador de la Agenda 2030 en el país, pretende que sea escalado a otras provincias del país. En el que estamos trabajando particularmente en alinear las planificaciones al objetivo, a la Agenda 2030, con el objetivo de desarrollo sostenible, formando al personal funcionariado, constituyendo los grupos de referencia e impulsando, lo que para nosotros es muy importante, la creación de estas plataformas.
Entre algunas de las intervenciones que hemos desarrollado, por ejemplo, en el año 2020, ha sido impulsar en la provincia de Maputo, que fue quien lideró este proceso a nivel país, el primer comité coordinador de agricultura y pesca. Esta es una experiencia pionera en el país y desde la implementación de la reforma de descentralización, y en el que, por supuesto, la participación de los actores andaluces fue destacada y puesta en valor. Incluso durante la consecución de este comité coordinador, en algunas intervenciones pudimos poner en valor el trabajo de este proyecto de innovación que a su vez despertó mucho interés en los participantes. En este caso estaba la administración pública, los gobiernos, sociedad civil, pequeñas y medianas empresas, sector privado y mundo académico. Fue destacado y realmente nos va a permitir que a través de lo que os voy a mencionar, ahora voy a compartiros también, sea una experiencia que pueda ser compartida de una manera más técnica y que pueda ser replicada en otros lugares de la provincia. Como os decía, en ese comité coordinador se destacó esta experiencia y muchas otras de otros actores andaluces, y mostró mucho interés porque existen asociaciones que se encontraban con situaciones parecidas a los de las comunidades con las que se ha estado trabajando en el puesto administrativo de Calanga, y que va a permitir implementar una intervención como esta que habéis liderado a través de Busca y Comunidad con apoyo de Setacor, y que la verdad es de orgullo pensar que esta intervención pueda ser fomentada en otros lugares del país. Os quería destacar que este año 2020-2021, desde la CID y la Dirección Provincial de Agricultura y Pesca, vamos a impulsar y liderar conjuntamente la creación de una plataforma llamada, que es el Comité de Coordinación propio del sector agrario, una plataforma propia del sector y que pretende promover el diálogo y la coordinación multiactor, como os decía, a través de la sociedad civil, del sector privado y académico y de las organizaciones de la sociedad civil, y multinivel, en el que participarán, por supuesto, desde el ámbito internacional, desde el ámbito central a través de los ministerios, desde el ámbito provincial hasta el ámbito local. Esta plataforma lo que vendrá a fortalecer y complementar todo este proceso que estamos llevando a cabo en la localización de en la provincia, y esta intervención que estamos llevando a cabo también con el PNUD, con la finalidad de promover y abordar las metas del sector en el territorio de una manera integral. Esta plataforma, la verdad es que se nos presenta una excelente oportunidad para impulsar eso que ya Jorge estaba mencionando, impulsar alianzas entre los diferentes actores, entre otros, por supuesto, los andaluces, la promoción de sinergias para el desarrollo de territorio inclusivo, así como compartir experiencias innovadoras como las que nos reúne hoy en este evento, y acciones que pueden ser escaladas y replicadas a otros lugares, promoviendo el papel local y contribuyendo a los cambios en una esfera más global. En este contexto global que vivimos, pero sobre todo aquí en Mozambique, que estamos sufriendo el impacto que los efectos del cambio climático, como ya he mencionado anteriormente, están teniendo en las poblaciones, es importante para nosotros como agencia apoyar esta iniciativas como esta de tecnologías de bajo coste. A veces no es necesario tener grandes iniciativas ni muy complejas, realmente esto de tener imaginación y atrevernos, ¿no? Esta es una iniciativa que no con tantos recursos está teniendo un impacto muy importante en las comunidades, y para nosotros viene a ser tiene una especial atención para nuestra cooperación. Somos conscientes de la gran presión que existe sobre los bosques, y sabiendo la importancia que tienen para el sustento de las poblaciones, es importante fomentar en contextos como este el desarrollo de recursos forestales y en particular de los no madereros, para buscar soluciones que promuevan un mejor y más sostenible uso de los bosques. Es de gran interés también apoyar estas iniciativas que buscan localizar la innovación, hacerla accesible a toda la población, que sea sostenible, pero sobre todo que esté dirigida a aumentar la resiliencia de las comunidades. En este caso, buscando
mejorar la conservación y, por tanto, aumentar el periodo de disponibilidad de alimentos. Algo que en principio nos parece que no tiene importancia, pero en que en contextos como este es súper necesario y es fundamental, porque supone una gran fragilidad para las propias comunidades. Nuestra cooperación aquí en Mozambique apuesta por seguir trabajando y promoviendo soluciones innovadoras, adaptadas al entorno, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y, sobre todo, y más importante, poner siempre a las personas en el centro. Para nosotros, el tener ese papel que tenemos a nivel bilateral y el poder impulsar esos espacios de alianza es importante para poder compartir esta experiencia, para poder reforzar ese trabajo que como cooperación andaluza estamos ejecutando en el territorio, que tan reconocido es tanto a nivel del mundo académico como de las organizaciones de la sociedad civil, como son las ONGs, y es importante para ir consolidando ese proceso de plataforma, de compartir experiencias y de crear sinergia entre los diferentes actores. Yo creo que además, en nuestro papel como agencia y en este proceso de localización es fundamental promover estas plataformas, promover estos espacios de coordinación y por supuesto, siempre facilitaremos todo lo que sea necesario para llegar a los diferentes niveles y poder trabajar de manera conjunta. Claramente ese enfoque multiactor y multinivel que estamos promoviendo va a ser clave y será clave que identifiquemos elementos de innovación como este, que permitan impulsar espacios de co-creación y que permitan adaptarnos realmente a las nuevas realidades que se nos van presentando, ¿no? Yo, si queréis, lo puedo dejar por aquí y bueno, imagino que habrá otros momentos, pero bueno, si queréis lo dejo por aquí. Muchas gracias, Esther y Jorge, por vuestra intervención. La verdad que ha sido muy ilustrativa y muy necesaria. También esa parte, Jorge, que decías de teórica, también es necesaria para situar en un contexto este tipo de intervenciones y otras. Y como hablabais, pues el tema de las alianzas es clave, tanto desde el punto de vista, a todos los niveles, como decíais, tanto desde el punto de vista de la administración pública, como sería la agencia andaluza, como desde nuestro papel. Por eso, por ejemplo, desde Bosque y Comunidad siempre intentamos hacer eventos o trabajar en sinergia con otras organizaciones, con universidades, con otras instituciones, con empresas, como por ejemplo Setacor, porque al final la unión hace la fuerza y ahí es cuando la experiencia de todos, el saber de todos, se aúna para al final el mismo objetivo, que al final es el desarrollo sostenible. Pues yo ahora lo que vamos a continuar ya explicando lo que es el proyecto. Voy a empezar explicando, o bueno, mostrando algunas imágenes sobre sobre la transferencia del proyecto en el sur de Mozambique y después presentaré el manual. Voy a ver si voy a compartir pantalla. Una cosa, como somos pocos, para el tema de las intervenciones, quien quiera intervenir, pues que nada, que lo diga por el chat y todas las intervenciones serán bienvenidas. Si hay alguna duda, cuestión o cualquier cosa, vamos, sentiros con libertad para poder participar. Cuanto más dinámico sea el evento, pues mejor. ¿Veis la pantalla? Porque, ¿se ve? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esta, como ya sabéis, es un proyecto de innovación en el que se desarrollaron unos deshidratadores de setas silvestres. Este proyecto, yo cuando me incorporé a Bosque y Comunidad ya había sido, ya estaba, ya había sido diseñado y era un proyecto que os gustaba mucho o no gustaba nada en su idea inicial. Era como, pero bueno, ¿cómo vais a diseñar unos deshidratadores de setas? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, ahora que se ha llevado a cabo, es un proyecto que
tiene muchísimo éxito y que, como decía Esther, en Mozambique ha sido muy bien recibido, tanto por las comunidades donde se transfirió, como por organizaciones mozambiqueñas que participaron en el evento de transferencia. También participaron instituciones públicas de Mozambique, organizaciones internacionales, y ha sido muy bien recibido. El proyecto es un proyecto de innovación financiado por la Agencia Andaluza, que el único objetivo que tiene es el de desarrollar y transferir una tecnología de bajo coste y fácil uso para la conservación de setas silvestres en el sur de Mozambique. Bueno, antes de nada voy a hablar muy brevemente sobre Bosque y Comunidad, por si hay alguien que no nos conozca, para que sepa en qué trabajamos, dónde trabajamos y por qué, de dónde viene que trabajemos con setas silvestres. Bueno, pues Bosque y Comunidad estamos actualmente en Mozambique, en Guinea-Bissau, y también tenemos proyectos de formación, investigación e innovación en España. Y ahora en una semana vamos a comenzar en Senegal y en 2 meses comenzamos también en Marruecos, aunque ya hemos hecho proyectos allí, pero vamos a retomar nuestro trabajo en Marruecos. Nosotros trabajamos principalmente en el fortalecimiento de capacidades, tanto de titulares de derechos como de obligaciones, como de responsabilidades, a todos los niveles. Trabajamos en la gestión de recursos naturales y cambio climático, y trabajamos también en pro del desarrollo rural integral. Nuestros pilares fundamentales son la sostenibilidad medioambiental, la gestión participativa de los recursos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y de aquí es donde viene un poco el porqué de setas silvestres. Porque el bosque, como decía Esther, es básico para la subsistencia de muchas poblaciones, y entonces su conservación es crucial. Muchas veces se cree que solo hay madera en un bosque, pero hay muchos productos forestales no maderables, como son las setas. Es cierto que en muchos países del sur, bueno, más que en países, en muchas áreas, las setas no se consumen, pero hay en otros como en el caso de donde hemos transferido esta tecnología, donde sí que se consumen, y no deja de ser un producto que crece de una manera silvestre, y que no necesita ninguna inversión, y que es algo que está ahí y que se puede aprovechar de una manera sostenible. Sobre el proyecto, pues el proyecto básicamente fue el diseño de los prototipos. Para esto nos apoyó Setacor, María, que es la especialista de Setacor. Se diseñaron en España y luego se transfirieron. Por un lado, se transfirió a las comunidades rurales directamente, y luego también se transfirió en un evento en Mozambique, en Maputo, en el que, como ya decía, participaron diversas entidades, que a su vez esas entidades y esas organizaciones lo transfieren a otras comunidades rurales pues tanto de la provincia como de otras provincias de Mozambique. De hecho, pues sí que nos han pedido información después del evento y todo para poder implementarlo. Y luego está la transferencia en España, que estamos haciendo hoy, que bueno, que luego, como este evento también se grabará, llegará a más personas, que a su vez también repercutirá en comunidades rurales, tanto de Mozambique como de cualquier parte del mundo, porque realmente esta es una tecnología que usa materiales que están disponibles en la mayor parte de lugares del mundo, y que es muy barata y que puede adaptarse a cualquier contexto. En cuanto a la transferencia a Mozambique, pues la transferencia se hizo en el puesto administrativo de Calanga, en el sur de Mozambique, provincia de Maputo. Y en la transferencia participaron Setacor, que ya hemos hablado de esta empresa, y que María luego intervendrá y nos explicará un poco en qué consistió su participación en el proyecto. Y también participaron nuestros socios locales, ya que es básico para la apropiación del proyecto contar con nuestros socios locales,
que nos apoyaron en la dinamización de estas jornadas que hicimos de transferencia. Se hicieron unas jornadas iniciales en las que se formó sobre el montaje, el uso y el mantenimiento de esta tecnología, y también se transfirieron algunos prototipos, bueno, bastantes prototipos, y luego se hizo ya post-COVID, porque justo fue, como sabe Esther, justo hicimos la transferencia 15 días antes de que comenzase todo, fue a finales de febrero, principios de marzo, cuando hicimos la transferencia. Entonces, ahí después, cuando ya se pudo volver a retomar las actividades, en noviembre se hicieron otras jornadas de transferencia, y durante todo el tiempo se ha hecho un seguimiento para la apropiación y para fortalecer las capacidades. Y aquí os presento al deshidratador tipo cesto, que es el estrella del proyecto, porque es único, o sea, no es en la bibliografía, no hemos encontrado ningún prototipo, ningún deshidratador que sea de esta forma. Como veis, principalmente su estructura es como si fuera un cesto de la ropa, pero hueco cilíndrico, sin base. También, bueno, aquí en la imagen podéis ver el póster que se hizo en lengua local. Es muy importante también, pues, dar para que cuando la intervención ha acabado, pues ellos puedan en su lengua volver a ver cómo se hacían, qué fases del proyecto, y lo puedan replicar. También se hicieron folletos que se entregaron tanto en lengua local xangana como en portugués. Estos son los folletos que se entregaron. Pues este es el sistema, esta es una imagen sacada del manual, todo está muy bien explicado en el manual, y se basa, es el cilindro de mimbre hecho de caña, de mimbre o de varas de olivo, por ejemplo, se llegó a hacer aquí, o sea, del material que esté disponible en el lugar. Después, bajo en la parte inferior hay un recipiente con ascuas, que en nuestro caso se ha usado un ladrillo hueco donde se introducen las ascuas. Puede ser un ladrillo, puede ser un cuenco de arcilla, cualquier material que sí que permita transmitir el calor, transferir el calor dentro de lo que es el recipiente, pero sin que pase el humo. Hay que evitar que pase el humo para que no se ahumen, porque si no sería otro tipo de cocinado que no permite que se mantenga durante el tiempo. Entonces, se ponen en estanterías y se van poniendo las setas o el producto que se quiera deshidratar, y luego se usan unas telas para taparlo, y con esas telas lo que se hace es controlar la temperatura del interior. Aquí vemos cómo pues están rompiendo los ladrillos para luego colocar las ascuas dentro. Para colocar las baldas se tienen que colocar unas varas transversales, que, como veis en el ejemplo arriba a la izquierda, son de metal, porque este es el prototipo que se hizo en España, pero que también se puede hacer con caña o con cualquier palo que esté disponible en el terreno. Después se van poniendo las cañas, como veis, de forma transversal a las que están usándose como de varas de sujeción, y se van colocando las setas encima. Se hace una primera estantería, se llena de setas, luego se vuelve a hacer otro estante, se llena de setas, y luego se vuelve a hacer otro. ¿Por qué tienen que ser móviles? Por esto, porque hay que poder acceder a la de abajo. Si no fueran móviles, no se podría acceder a la de abajo. Entonces, para poder ir accediendo a las diferentes alturas, deben ser móviles y deben poder quitarse y ponerse. ¿Veis? Aquí ya está la estante de la balda debajo rellena de setas, y ya se está poniendo la superior para poner las setas. Es importante siempre que las cañas o lo que se utilice como balda
permita el paso del aire, pero tampoco sean tan amplias como para que se pueda caer los alimentos bajo. Por ejemplo, en este ejemplo, seguramente las setas se colarían por los huecos. Y aquí las brasas, en este caso se han usado las brasas porque en la zona donde se ha hecho la transferencia para cocinar utilizan leña, entonces con las mismas brasas de la cocina se pueden utilizar para esto. Sí que es importante no fomentar el hacer leña, o sea, hacer una lumbre para esto, ya que si no estamos fomentando la deforestación. Tienen que ser brasas o el sistema que usen para el cocinado o para otras tareas que se pueda utilizar también para esto. Por lo menos es recomendable, ¿no? Para evitar que fomentar con esta tecnología el consumo de leña. Aquí veis tapado con la tela todo, para controlar la temperatura de interior, ya que tiene que estar caliente pero sin que sea la temperatura excesiva para que no se cocinen. Parece algo complejo, pero luego en el momento es muy fácil de controlar, simplemente tocando con la mano y ver si quema o está frío. Como veis, pues también se puede deshidratar otro tipo de alimentos, tomates, pimientos, cualquier tipo de alimento que se requiera. Esta tecnología de tipo cesto, hemos hecho cálculos y sin contar la compra de la tela, que en realidad la tela que se ha usado es capulana, que es la tela que las mujeres suelen utilizar, es una tela que es fácilmente accesible en esta zona, pero sin contar el precio de la compra de la tela, el coste es de 2,5 €. Es un coste muy barato. ¿Por qué es tan barato? Porque contamos con que los propios artesanos y artesanas de las comunidades fueron quienes hicieron los cestos. Nosotros habíamos pensado en el tipo de cesto que María comentó, pues este tipo de cesto existe en Mozambique, se le comentó sí que existía y se habló con los artesanos y con las artesanas de la zona y fueron ellos mismos quienes lo hicieron todo. Entonces también estamos fomentando el desarrollo económico de los artesanos a través de la compra de estos textos que además son muy baratos y que los hacen con materiales encontrados en la zona. Además del coste, que es muy barato y accesible, pues eso, todos los materiales son locales, es totalmente sostenible. No hay todos los materiales que se utilizan son biodegradables. En caso de que se deje de usar, no estamos aportando un residuo al medio, que es algo muy importante. Y luego es muy ligero, muy fácil de manejar de un sitio a otro. Entonces, son muchas las ventajas de este sistema, de una tecnología súper sencilla y que tiene mucha repercusión, porque claro, es que de la otra manera, aunque consumieran setas, solo lo podían consumir cuando se producen. Las setas se producen en la época húmeda, después no tienen. Y sea seta o sea la producción de tomate, por ejemplo. Son productos temporales que de esta manera puedes hacer que la puedan tener durante todo el año, hasta que vuelva la siguiente temporada. El prototipo de tipo cesto, la transferencia que hicimos fue de cara a un uso familiar por la capacidad que tiene, ¿no? la cantidad de producto que se puede deshidratar. Entonces pensamos que también sería buena idea transferir otro de los prototipos en los que había trabajado María Rosas a un nivel más comunitario, en el que la capacidad de producto que se puede deshidratar es mayor. Y entonces desarrollamos este deshidratador solar. También se hicieron folletos y pósters en lengua local para que ellas y ellos puedan leer esta información después y puedan volver a replicarlo. Esta tecnología no es propia de nuestro proyecto, es una tecnología que ya se ha usado mucho en diferentes contextos
Y bueno, para quien no sepa cómo funciona, pues tiene una parte horizontal, frontal, y una parte vertical con estanterías donde se colocan los alimentos que van a ser deshidratados. Tiene que haber un orificio frontal y un orificio superior por el que salga el aire. Entonces, entra el aire frío, el sol calienta la parte frontal, hace efecto invernadero, y el aire caliente, como siempre, sube para arriba, entonces el aire caliente sube y va deshidratando las setas. ¿Qué ocurre? En el deshidratador anterior que estábamos hablando, el de tipo cesto, en 5 o 7 horas están las setas deshidratadas. Además lo hicimos y estaba lloviendo, o sea, estábamos con un ambiente muy húmedo y en 5 o 7 horas se deshidrató. Este deshidratador sí que necesita, pues ya dependiendo de las condiciones, 1 día o 2 días para que las setas o los alimentos se deshidraten. Y aquí pues estamos con la construcción. Se usaron maderas locales, eso es importante también, qué maderas se usan y de dónde se obtiene. Siempre hay que hacerlo de una manera sostenible. Por ejemplo, aquí usamos eucalipto, que es una especie alóctona que en otro proyecto se introdujo, y entonces usamos este tipo de madera. También que sea una madera ligera, porque luego si no, si pesa mucho es muy difícil de manejar. Y luego fomentamos, como veis aquí, a las mujeres utilizando herramientas. Al principio no las usaban, estaban haciéndolo los hombres y dijimos, vamos a explicaros cómo podéis utilizar una cinta métrica. Vamos a estar con la sierra, y al final, tanto ellas como ellos montaron todo de la misma forma. Aquí pues veis todo el mundo trabajando en el montaje de la estructura vertical. Después, para las baldas, en este caso, en este se usaron mosquiteras. También se pueden usar esteras hechas de forma artesanal. Cualquier superficie que permita el paso del aire, y lo que hablábamos, sin que tengan orificios demasiado grandes para que no se caigan los alimentos. Esta sería lo que es la estructura del secadero, del deshidratador solar, sin todavía colocarle el plástico. Igual que el de antes estaba diciendo que era muy sostenible, por el uso del plástico, la sostenibilidad se reduce. Para aumentar la sostenibilidad, lo máximo hay que utilizar plásticos que sean muy resistentes, de forma que aguanten la mayor cantidad de tiempo, ya que si no, pues ya que si no, si se rompen, lo que estamos haciendo es crear residuos, ¿no? De difícil, además, gestión en estos contextos. Como veis, el plástico de arriba es transparente para lo del efecto invernadero que hablábamos, y el de abajo es opaco para que la luz no pase bajo y se haga el efecto invernadero. Para las juntas pues usamos telas para que, como se usaron pues clavos y alambre para que no rompan el plástico y así aumentar la sostenibilidad. Lo que estábamos hablando, porque si el plástico se rompe deja de ser útil y entonces hay que tirarlo, estamos generando un residuo innecesario. Aquí ya lo vemos que ya está montado. Aquí ya estábamos colocando las setas, se hizo la apertura lateral, pero también se puede hacer en otros lados, depende del contexto. Y siempre hay que contar con el conocimiento local y con la opinión de las y los beneficiarios. En este caso se hizo un poco así porque entre todos se decidió así. Además, se transfirió a las localidades de Checua y de Chichongue, y en cada uno se hizo cada uno de los deshidratadores de una manera diferente, porque al final se escuchó a las y los futuros usuarios y usuarias, y fueron ellas y ellos quienes dijeron, no, pues mejor de esta manera, me parece más fácil de la otra, y así lo fuimos haciendo. También es importante que el deshidratador no esté fuera de que la humedad no le afecte. En contextos donde llueve tanto, pues lo que hicimos fue un techado, también hecho en el momento por las y los usuarios, para proteger a los prototipos de la lluvia y de la humedad. De hecho, empezó, como os decía,
hacía un tiempo así de llovizna y lo tuvimos que meter debajo del techado. La conservación. Tenemos las setas deshidratadas. ¿Cómo sabes si están deshidratadas o no? Pues en el manual aparece esa información y después, una vez están deshidratadas, se pueden guardar tal cual o se pueden machacar y crear una harina y guardar directamente la harina y esa harina usarla como condimento. Aquí, por ejemplo, pues sí que hicimos la prueba y lo machacamos y luego después lo cocinamos. Y además estaba bueno, al principio estaban, porque claro, había que rehidratar las setas y había que usar la harina de la seta y al principio era como, pero ¿de verdad me vais a hacer probar esto? Y luego era, ay, mira, pruébalo, lo has probado, está bueno, está bueno. María se acordará que fue así y estuvo muy bien. Y nada, aquí pues presentaros un poco a las y los beneficiarios, porque claro, en este caso en la primera formación se entregaron 30 cestos y un comunitario en cada una de las localidades y después se volvieron a entregar se entregaron 40 en cada una. En total al final se entregaron unos 165 cestos contando a las organizaciones y los comunitarios. Y aquí, pues, en Chichongue también, cuando la entrega. Y bueno, el otro día, justo como teníamos la presentación, le pregunté a mis compañeros que sí que van mucho a Calanga, porque tenemos también otros proyectos allí, y le pregunté, ¿qué tal los están usando? Y me dijo, bueno, si el otro día estaban secando, lo usan para todo, lo usan, o sea, para las setas, pero también secan frutas, hasta estaban secando harina de mandioca. Siempre tienen algo deshidratando, usándolo, ¿no? Entonces es súper bonito, ¿no? Haber hecho la transferencia y que no te digan un año después, porque ha pasado un año, que no te digan, no, pues lo tienen allí abandonado, está roto. No, o sea, es súper bonito que un año después de haber hecho la transferencia te digan, no, cada vez que vamos tienen algo y hay allí alguna señora que está usándolo. Entonces, pues es muy agradecido. De hecho, cuando llegó a su concesionario, que fue muy bonito. Claro, las lecciones aprendidas de este tipo de proyectos, pues el primero que creo que aprendimos es género, ¿no? La equidad de género. ¿Cómo hacer para que en un proyecto tan sencillo, que no tiene tanta parte en terreno, cómo fomentar la equidad de género, como se hablaba? Pues al principio, como que los hombres, sobre todo para la parte de estructura, era no, esto aparte es la nuestra, la de las herramientas. Y es que cuando le dijimos, no, todas y todos vais a participar igual, al principio era como, miraban así, mientras que a lo mejor alguna señora o alguna chica estaba cortando con la sierra, miraban así como, ay, pero lo siguiente fue, bueno, pues corta tú esto, que yo corto lo otro, pon el alambre aquí, pon el tornillo. Entonces, al final, se fomentó mucho lo que es la equidad de género a través de este proyecto, el trabajar como la imagen muestra, codo con codo, y luego, por ejemplo, con la parte de cocinado fue lo contrario, ¿no? Porque, claro, las señoras son las que suelen cocinar, y entonces lo que hicimos es que fueran los hombres quienes cocinaran, y las mujeres pues les explicaban un poco porque, claro, me decían, es que nunca lo he hecho, nunca he cocinado. Y entonces era como, pues ahora echa la harina, ahora echa el agua. Y fue uno de los aprendizajes principales del trabajo de la transferencia en terreno. Luego otro aprendizaje fue que además de transferirlo a las comunidades, una manera de ampliar el impacto del proyecto es transferirlo a organizaciones y a entidades públicas que trabajan con esas comunidades rurales. Porque si solo se transfiere a las comunidades rurales donde se trabaja, pues al final el impacto es en esas dos, que es muy importante, pero se limita a esas dos localidades. El proyecto contemplaba transferirlo solo a las organizaciones, a nuestras contrapartes, ¿no? A las organizaciones con las que trabajamos. Sin embargo,
como vimos que había una aceptación grande, que había muchas organizaciones que estaban interesadas, hicimos este evento en el que estábamos hablando, que participó Esther en Maputo, y bueno, pues ya veis en la imagen todo el mundo con el móvil grabando, porque lo pudimos hacer presencial. Hoy, por ejemplo, nos hubiera gustado hacerlo presencial para mostrar los prototipos, no ha podido ser por el tema del COVID, pero lo hicimos y todo el mundo con el móvil grabando porque generó gran expectativa. Y como os decía, esas organizaciones han dicho que lo van a implementar. Entonces, el impacto de este tipo de proyectos se amplía muchísimo cuando se transfiere a otras agentes de la cooperación. La escucha, el conocimiento local. Por ejemplo, con lo de las baldas, antes os enseñaba la imagen de las cañas móviles, que era como nosotros la habíamos diseñado. Sin embargo, cuando fuimos las y los artesanos dijeron, oye, pero ¿y por qué no hacéis en lugar para que sea móvil, pero en lugar de hacerlo con cañas sueltas, ¿por qué no hacéis esta especie de estera que también se puede quitar y poner y es mucho más cómodo? Ah, pues sí, y entonces eso fue una mejora al prototipo que nació del conocimiento local. Es súper importante el conocimiento local, lo que hablaba también, transfiriendo las mismas tecnologías, en cada comunidad, en cada localidad fue de una manera diferente. Entonces, seguramente, si esta tecnología se transfiere a Perú, pues naciendo de la misma idea, podrá ser muy diferente porque se adaptará al contexto local. Entonces, la escucha, el conocimiento local es muy importante en estos proyectos. Ahora os voy a presentar brevemente el manual. El manual está tanto en español como en portugués. Por ahora, algún día quizás lo podamos traducir a más idiomas, pero como la transferencia inicial se hizo en Mozambique, pues lo tradujimos a portugués. Y bueno, ahora mandaré por el chat el enlace. Por ahora es un enlace a Drive porque nuestra página web está en obras y no lo hemos podido subir a la página web, pero es totalmente accesible para quien quiera descargárselo. Y si alguien quiere una copia en físico, pues que nos escriba, nos lo pida y se la enviamos, porque tampoco vamos a imprimir muchas por el tema de la sostenibilidad y porque al final siempre acabamos viendo los documentos en PDF, entonces, pero bueno, si alguien lo quiere en físico, por supuesto que se le dará en físico una copia. Y ahora perdonad que de repente salga esto, voy a presentaros el manual. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o quiere, como decía antes, quien quiera participar, puede intervenir con libertad. ¿Se ve el manual? ¿Sí? Vale. Pues el manual, se ha escrito, bueno, aquí María, claro, María diseñó los prototipos y tiene un conocimiento y además hizo estudios, contar que no sé si lo contará María, pero cuando se hizo el diseño, hasta trajimos capulanas, tela de Mozambique y carbón de Mozambique por si se hacía con carbón para que fueran las condiciones lo más similares posibles al contexto donde se iba a transferir para saber que fuera a funcionar y no llegar a Mozambique y que luego no funcionara. Bueno, pues este manual ha sido posible pues, gracias a Setacor, también gracias a nuestras contrapartes en terreno, que son quienes pues, nos han ido. Este material es fácil de encontrar allí, este no, porque bueno, María ahora contará que estos son los prototipos que al final desarrollamos, pero esto fue un probar a ver qué prototipo es mejor para llevar a terreno. Y bueno, en el manual hablamos un poco de la deshidratación de las setas en general, porque mucha gente pues no lo conoce. Yo, de hecho, antes del proyecto
no conocía el proceso de deshidratar setas. Sí que los ves en el supermercado, pero no sabes cómo llegan a ese estado, ¿no? Entonces, pues explica un poco esa parte y luego ya se centra en los deshidratadores. Pues habla un poco de las setas silvestres, del aprovechamiento, que por ejemplo en Mozambique hay muchísimas, pero no hay bibliografía en relación a las setas ni a su consumo, que eso pasa en muchos contextos. Es importante una cosa que ya hicimos hincapié cuando hicimos la transferencia, en que no hay que llevar un deshidratador de setas a zonas donde no se consumen, y siempre hay que dejar muy claro que solo se consuman las que ya están acostumbrados a consumir, ya que sabéis que las setas son muy tóxicas y entonces no queremos que la réplica del deshidratador lleve a intoxicar a alguna población por este caso. Entonces, súper importante el tema de la identificación de las setas. Luego, pues un poco el manual habla de cómo las propiedades de las setas se mantienen bastante al deshidratarlas, de las propiedades de las setas, que las setas son un producto riquísimo que yo desconocía, y para el tema de la nutrición, por ejemplo, para los niños y las niñas, es clave, porque o sea, se puede usar, además, una vez deshidratada, se puede usar como condimento que ni se nota, y estás aportando un montón de beneficios nutricionales en contextos donde estamos hablando que la seguridad alimentaria, hay mucha inseguridad alimentaria. Pues el tema de la identificación de setas que hablábamos, ¿no? El listado siempre donde se vaya a hacer, conocer qué setas se pueden comer y cuáles no, la importancia de cómo limpiar esas setas, no usar setas, María lo decía mucho, no usar setas de al lado de letrinas, por ejemplo, pues que pueden tener componentes tóxicos o que puedan ser perjudiciales para la salud, cómo laminarlas. Luego el proceso de deshidratado, ¿no? Cuando ya están deshidratadas, el tema de conservación, rehidratación, está todo explicado. Aquí estas imágenes son cuando las transferimos, ¿no? La parte de rehidratado y de cocinado. Y luego pues está todo explicado sobre cómo montar, qué materiales se necesitan y cómo montar cada uno de los deshidratadores, los tiempos que se necesitan, las medidas aproximadas, la temperatura que tiene que alcanzar y cómo medirla sin tener un termómetro, que eso no siempre María siempre decía, no, es que tiene que llegar a 60. Bueno, María, pero es que allí no tienen termómetro. Ah, bueno, pues venga, vamos a ver entonces, ¿cómo vamos a ver cómo está la temperatura, ¿no? El mantenimiento, que requieren un mantenimiento casi nulo, es más bien proteger de la humedad más que un mantenimiento en sí, lo que es un plus para que sea utilizado y que se apropien de esta tecnología. Y bueno, pues como os comentaba, pues también están las medidas del que desarrollamos del solar, paso a paso cómo montarlos y cómo protegerlos, pues que el solar, pues el sol le tiene que dar como para poder hacer el efecto invernadero que hablábamos, y que entonces sería conveniente orientarlo al sol, y una serie de conclusiones y ya está. Este sería el manual. La idea del manual es que sea algo muy sencillo y muy fácil de utilizar para que pueda difundirse y que pueda utilizarse fácilmente. Y nada, por mi parte es todo. Muchas gracias. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, pues la puedo contestar ahora o después, como queráis. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ha sido genial, me ha encantado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo aguantan los alimentos con este tipo de secado? En concreto las setas. Pues ahí es que depende de... Bueno, ahora María te podrá contestar mejor que yo, pero depende también de lo bien guardadas que estén, porque también depende de qué materiales tengan. Si tienen tarros de cristal, que esté todo bien cerrado, que si tienen bolsas bien selladas, y según la humedad donde lo coloquen, porque el tema es que, por ejemplo, lo que vimos en Mozambique es que había tal humedad
en el ambiente que como tardases casi que minutos en guardarlas, se rehidrataban. Y entonces cuando se hidratan es cuando es el problema para la conservación. Pero si sí que se han secado o deshidratado del todo, que se ve muy bien, porque yo no sabía cómo era y se ve, o sea, se rompen cuando ya sean, si ya están bien secadas y se guardan en un sitio donde no les llegue la humedad, un año, no sé, un año mínimo, pero María puede contestarte mejor porque ella es la que también lo hace en España y sabe cuánto le dura a ella. María. Sí, contesto, ¿no? Sí. Bueno, encantada. Sí, según los estudios científicos, si la actividad acuática, ahora explicaré un poquito lo que es, está por debajo de 0,6 y en deshidratación normalmente, cuando lo que ha dicho Cristina, o sea, no son nada flexibles, se parten perfectamente. Normalmente estamos en niveles de 0,2, 0,3. Según esos estudios, pueden durar 2 años hasta que se produzca un pardeamiento enzimático. Es un pardeamiento que no afecta a la salud, simplemente que se ponen más oscuras y más feas, nada más. Y se aconseja no guardarlas más de 6 años. Ya a partir de los 6 años ya sí puede haber una deriva de productos. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Vale, pues si queréis ahora interviene María porque también surgirán dudas en relación a su presentación y ya después pues ya hablamos entre todas y todos a ver qué conclusiones sacamos sobre la innovación. María, adelante. Bueno, simplemente comenzar dando las gracias a todos los que me habéis permitido participar en este proyecto. Para mí es un sueño absoluto. Yo llevo 20 años cultivando setas en Córdoba y bueno, en mi empresa pues puntualmente he sido capaz de acceder al proyecto de cooperación internacional. Todos los he disfrutado. Este es especial por eso, por la replicabilidad que ha tenido. Y la verdad es que vamos, lo guardo como experiencia vital, para mí de verdad un honor absoluto poder participar. Y bueno, mi parte pues va a estar más enfocada eso, en los estudios previos de por qué se han descartado ciertos prototipos, la fluidez de conversaciones tanto con los técnicos de bosque y comunidad en España como con aquellos que estaban en Mozambique ha sido fundamental para situar el contexto y situar eso, pues las necesidades y la realidad de las poblaciones y poder ayudarles, ¿no? A eso tengo también que dar las gracias porque han facilitado mucho el trabajo aquí en Andalucía. Entonces, voy a compartir pantalla ahora mismo y comienzo, ¿no? ¿Lo veis? Todavía no. ¿Veis compartir mi pantalla? Sí. Ahora se está cargando. Muy bien. Estupendo. Pues bueno, voy a comenzar con mi participación. Bueno, como introducción, a hablar un poco de mi empresa, 2 minutillos para quien no me conozca. Yo llevo cultivando setas certificada en ecológico en Andalucía desde el 2001 y bueno, cultivamos unas 10 especies de setas diferentes y hemos también he hecho muchos proyectos ligados a las setas silvestres, tanto en España como en otros países. Y intentamos favorecer o ayudar o transferir el conocimiento nuestro, ¿no? A otros emprendedores, no solo en España, sino en cualquier región del mundo, porque de hecho las setas se pueden cultivar en cualquier región del mundo, adaptándose a cada clima y cada contexto. Y hacemos mucho hincapié en que la micología
aplicada puede solventar muchísimos problemas ambientales y económicos, y tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. España en concreto, la micología está naciendo en realidad y se pueden poner en marcha muchos proyectos muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, hablando un poco de los usos de los hongos en África, ¿no? Ya acercándonos cada vez más a Mozambique, decir que sobre todo es un conocimiento que se está perdiendo porque en zonas muy rurales de África hay uso de los hongos, muchas veces ligados a medicinal más que a gastronómico, pero son zonas súper remotas. En el momento que la gente migra a los grandes núcleos poblacionales, esto se pierde y es un conocimiento muy valioso que no podemos dejar perder. Entonces, bueno, muchos de mis proyectos, algunos han estado ligados al cultivo, como por ejemplo en Marruecos, que bueno, se formó a 12 personas, se montó una cooperativa de cultivo de hongos, pero sobre todo las primeras prospecciones, de hecho, primeras prospecciones en el norte de Marruecos, primeras prospecciones en Níger con la Universidad de Niamey, en primeras prospecciones en muchos sitios porque todavía ni siquiera se ha estudiado, ni siquiera se sabe los hongos que hay allí, que las poblaciones rurales sí aprovechan, pero que no se conocen en el mundo científico ni se han publicado, ¿no? Y bueno, en otros países he apoyado a nivel emprendedores privados a poner en marcha sus proyectos, ¿no? Ahí simplemente he puesto los que están ligados a cooperación. Y bueno, mi papel en este proyecto, los objetivos que me marcaron fue eso, prestar apoyo para el diseño de prototipos de deshidratadores con unas condiciones muy claras. Me marcaron que los materiales tenían que ser locales, de bajo coste y peso, un diseño replicable que conservaran, o sea, que dieran seguridad alimentaria, ¿no? Garantizada, tanto de setas como de cualquier otro alimento, que fueran de fácil uso y reparación por la población local, porque eso es una cosa que bueno, nosotros los técnicos vamos puntualmente a terreno, después nos vamos, y ¿qué ocurre si hay fallos? ¿No? Pues se intentaba pues transferir todo, ¿no? Tanto el uso como la reparación, y que fueran capaces de funcionar incluso en momentos de lluvia, ¿no? Decir que yo creo que todos los objetivos se han conseguido. Y bueno, aparte, también pues ayudar un poco en la identificación, eso también quizá un poco, por mi parte, identificar hongos comestibles o posibles otros usos en la región, ¿no? Un pequeño estudio de etnomicología, aprovechando pues los viajes, ¿no? Y bueno, proceso de diseño de prototipos, pues comenzamos con un estudio de ver qué prototipos se utilizan en África. En Europa o en Córdoba, yo tengo un aparato que cumple todas las condiciones higiénico-sanitarias que me marca la normativa europea, pero esto no tiene nada que ver ni con los materiales ni con la realidad en las zonas remotas de África, ¿no? Entonces, intentar ver qué había. Normalmente yo me topé con varias multinacionales que hacían secados industriales, pero eso no era la realidad ni lo que se deseaba, ni en este proyecto ni personalmente. Eso al final no repercute en las poblaciones rurales, ¿no? Y bueno, también encontramos algunos materiales, algunos prototipos más caseros, más pequeñitos, en diferentes puntos del mundo. Y ya con eso pues empezamos a hacer nuestros propios bocetos, diseños y ya a hablar con los técnicos de bosque y comunidad para tener un feedback de opiniones, ¿no? A algunos con Adobe, intentando Adobe, me decían, no, si es que las zonas donde vamos a trabajar son unos ecosistemas que tengo que decir maravillosos, me parecieron súper frágiles, o sea, una necesidad de conservarlo tremendo. Un ecosistema dunar como yo no he visto en mi vida, en otra parte del mundo, con mucha lluvia, con lo cual humedad alta y todo cubierto de bosque. Es un ecosistema muy frágil, súper valioso,
que hay que conservar, porque estos episodios de sequía que ya ha nombrado Esther, que ya se saben por el cambio climático, pueden poner al descubierto eso, la fragilidad del sistema. En el momento que se deforeste, las dunas se van. Entonces, todo el ecosistema se puede caer. Hay que proteger mucho esa región. Y bueno, sigo con otros prototipos. Y bueno, quiero mostrar un pequeño vídeo de los prototipos testados antes de glosar nada, mínimamente todos ellos, ¿no? Estupendo. Pues bueno, comenzamos con este para que veáis un poco el proceso de diseño, ¿no? Se empezó a diseñar con un ceramista, de hecho, el último ceramista que queda en mi pueblo, un señor de 80 años, artesano, le mostré un poco la idea de lo que quería, pequeños prototipos de cerámica, que se le metieran las ascuas en el interior, y bueno, no se ve por la foto, pero en el interior poder colocar unas pequeñas baldas y que saliera por la chimenea el exceso de humedad y se deshidrataran las setas, ¿no? Con uso, digamos, particular, individual o familiar, ¿no? Se desechó por la cuestión que he comentado antes, ¿no? En la región donde estuvimos trabajando no hay cerámica y es muy difícil además cocer para dar estabilidad al producto, cocer en horno de barro, ¿no? Pues fue uno de los que se diseñaron, ¿no? Después, con un carpintero también local de Córdoba, diseñé esta otra caja, ya un poco con cierto feedback de la información que me estaban comentando, ya darle una fuente de calor pues artificial, ¿no? Poniéndola debajo del deshidratador y que fuera subiendo por las distintas capas de setas la humedad y saliera por arriba. Tenía una abertura lateral que se podía cerrar, de forma que fuera muy cómodo introducir las setas. Se descartó por el uso de clavos. Me decían, es muy difícil conseguir clavos, metal en la región. También, obviamente, pues aquí los materiales y la maquinaria local te permite hacer una cesta, o sea, un prototipo cuadrado con todos sus ángulos de 90 perfectamente hechos y tal. Tenía que adaptarme un poco más a la realidad de la zona, ¿no? Y finalmente estuve haciendo un prototipo solar, que es el que al final se llevó a campo con el objetivo de hacer un secador comunitario. Este tiene, como bien ha dicho Cristina, menos innovador. De hecho, tengo que admitir que allí en campo se fabricó muchísimo mejor, mucho más resistente que los materiales que usé aquí. Con lo cual está mejorado en Mozambique, ¿no? Y bueno, finalmente me fui a un pueblo de al lado, porque aquí ya en mi zona, en Villafranca de Córdoba, no hay ninguna empresa o ninguna persona que fabrique cestas. Y en un pueblo de al lado, con gran tradición olivarera en este caso, con varetas de olivo, que es material local, pues empezamos ya a acercarnos al prototipo definitivo. Yo usé metal, que también se dijo, oye, no vuelvas a usar metal, pero ya fuimos adaptando y con esto pues ya se quedó afinado el prototipo y comenzamos a testarlo. ¿Y cómo lo testamos? Pues yo, como bien ha dicho Cristina, pues lo primero que hice fue introducir mi termómetro de máxima y mínima, el que tengo portátil en mi nave, y ver un poco qué temperatura. Después es muy sencillo, llegamos a una conclusión súper sencilla que al final es la que tenemos todos a mano. Nuestro propio calor corporal, nosotros estamos a 36 grados. Si nos quemamos, estamos por encima de 40. Si no, hay que subir y hay que meter más ascuas.
sea que al final las pruebas, la agricultura, yo siempre digo que es muy visual y estas técnicas ancestrales pues son visuales, hay que probarlas y hay que verlas y son mucho de afinar el ojo y la mano, ¿no? Y al final agudizar nuestros propios sentidos. Las probamos. Tengo que decir que por la cronología del proyecto se probó entre los meses de noviembre, diciembre y enero del 2018, 19, ya no me acuerdo. Y claro que en esa época en Andalucía hace bastante frío. Y yo conseguí, tardaba más en deshidratar que en Mozambique, pero yo conseguí deshidratados maravillosos, perfectos, con 2 ciclos de calentar. Yo necesitaba 10 horas, 10, 11 horas para deshidratar. Pero estoy hablando de momentos lluviosos y estoy hablando de momentos que estábamos a 3, 4 grados sobre cero y se conseguía deshidratar, con lo cual, decir, esto en Mozambique pues, funciona y las siguientes pruebas que hacía cada vez funcionaban mejor, ahí veis las gráficas que iba haciendo. No sé si veis en la primera gráfica, esto es un pantallazo súper casero de mis propios apuntes, estábamos entre 10 y 12 grados a lo largo de todo el día aquí en España y con lo cual eso se demostró que allí en Mozambique funcionaban muchísimo mejor. Y bueno, quiero hacer mucho hincapié, yo voy siempre abanderando que el uso de la micología aplicada da muy buenos resultados para solucionar muchísimos problemas que tenemos, tanto en unos países como en otros. Y sobre todo el tema de los hongos en zonas donde hay cierta vulnerabilidad y ciertos problemas carenciales en la nutrición, son unos superalimentos. Tienen casi todos los aminoácidos esenciales, muchísima gran cantidad de vitaminas, de fibra, de proteínas, no tienen apenas carbohidratos ni grasa cero, con lo cual, tanto en países del primer mundo que tenemos problemas de obesidad y tal, como en otros países donde necesitan vitaminas y minerales, son unos alimentos que merece mucho la pena consumir y poner en valor. Bueno, simplemente hablar eso, que tienen muchísima agua, que tienen proteína, que tienen muchísimos nutrientes, minerales. Y bueno, un detalle por curiosidad, que son de los alimentos con mayor cantidad de selenio de la naturaleza, que son un potente antioxidante para prevenir enfermedades. Son muy ricos en vitaminas, carbohidratos cero, muy bajitos, y eso, tienen proteína y fibra, ¿no? El sombrero de todos los hongos, ahí he puesto un champiñón. El sombrero de los hongos tiene mucha cantidad de quitina que disminuye el colesterol de sangre, ¿no? Y no tienen grasa. También nos basamos en otros estudios científicos que comparan la deshidratación en distintas. Y la deshidratación a baja temperatura mantiene el 99% de las vitaminas, no se destruyen, con lo cual mantienen toda esa capacidad, ¿no? Y bueno, finalmente quiero hablar un poco de eso, del estudio etnomicológico, muy breve. Encontramos hongos, bueno, como veis en la foto, hongos creciendo en la arena, sobre la arena, lo cual es una cosa espectacular. Muchos de ellos simbiontes, como por ejemplo los lactarios, lo cual ayudan a sostener el ecosistema. Estamos hablando de zonas que llueve mucho, pero después tienen periodos de sequía prolongadas. Esos hongos le ayudan a los árboles a obtener la humedad. Estoy poniendo los hongos que encontramos que además tenían uso gastronómico por las poblaciones rurales. Pues como dato, los lactarios suelen tener todos los aminoácidos esenciales, o sea que son un complemento en la dieta muy, muy bueno. Tienen fuerte capacidad antioxidante y, bueno, regulan el azúcar en sangre y, bueno, su contenido nutricional, ¿no? Y son ricos en minerales, ¿no? Después también encontramos un Phlebopus. Esto no estaba tan claro, en algunas comunidades sí se lo comían, en otros no. También son hongos simbiontes, con lo cual su papel en el ecosistema es bastante destacable.
Ganoderma me llamó mucho la atención. La Ganoderma es el rey de los hongos medicinales, está de moda en Europa y en Estados Unidos. Se cultiva, de hecho, y bueno, cada vez se utiliza más por su capacidad de activar nuestro sistema inmune y luchar contra enfermedades muy, muy graves que hay en la actualidad en el mundo, ¿no? Pues lo tenemos allí de forma natural, no lo usaban, no lo conocían, por lo menos nosotros no detectamos a su uso, y es un hongo con un potencial enorme para esa zona y para cualquier otra región. Nosotros lo hemos encontrado también en África subsahariana y en el norte de Marruecos. Y Pleurotus, que es el tercer hongo más cultivado y consumido del mundo, lo localizamos finalmente en plena ciudad de Maputo, de hecho al lado del Ministerio de Sanidad. Y es una especie saprofítica a nivel ecológico, lo que se encarga es de descomponer la materia orgánica de los bosques. Y lo dicho, se puede cultivar y utilizarlo a nivel gastronómico, ¿no? Y bueno, esta tabla simplemente lo que pretende es cotejar las especies localizadas en bibliografía, que hay muchos en algunos estudios hechos, y las especies que nosotros hemos localizado están marcadas en color clarito, las que son comunes en las dos listas, y lo único que pone de manifiesto es la gran riqueza, la gran biodiversidad que se tiene allí en Mozambique y que está por explorar y por descubrir. Y he pretendido ser breve en todos los aspectos y si tenéis alguna duda, pues aquí estamos. Voy a quitar compartir pantalla. Muchas gracias, María. La verdad es que, te agradezco la presentación y toda tu participación en el proyecto porque tu entusiasmo vamos, tu interés, tu todo, porque desde el primer día has estado súper involucrada en el proyecto y la verdad es que ha sido un clave en todo es que además es algo que tú sientes mucho y se nota en la presentación, pero para los que no, María iba por allí, por las localidades rurales, ¡ay, una seta! ¡Ay, esta! A ver cuál es, a ver si la consumen, a ver si la pueden meter en el deshidratador. Y eso al final es muy importante vivirlo con esa intensidad, así que muchas gracias. Nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir, aportar alguna cosa, alguna cuestión. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio. Encantado de volver a saludarte, Cristina. ¿Qué tal? Mucho tiempo. Igualmente, sí que hace, sí, es que el COVID nos ha separado a todos. Pues nada, me presento para quien no me conozca. Yo soy Antonio García de la Universidad de Jaén y lo primero de todo felicitaros porque el trabajo me parece estupendo. Estáis haciendo una gran labor y creo que estáis obteniendo resultados muy importantes. Y bueno, se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y se me han ido ocurriendo a lo largo de las charlas. Yo estaba un poco aquí expectante a ver qué han hecho o qué no han hecho, porque ya hace tiempo que no hemos hablado, pero la verdad es que me he ido enganchando. Tengo que confesar que estaba con otras cosas, esto de la multitarea, pero conforme estaba oyendo, digo, no, oye, y ya se me iban ocurriendo cosas, ¿no? Lo primero, con María, que también felicitar a la empresa que ha colaborado con vosotros, se me estaba ocurriendo que por qué no estabais utilizando cerámica, pero claro, yo luego ya lo he entendido, cuando ya María ha hablado, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto ahora de llevar también una patente que tiene la universidad a Guatemala. Nosotros trabajamos, como bien sabe Cristina, con Centroamérica, fundamentalmente. Entonces, tenemos una ayuda también de la Agencia Andaluza, de esta convocatoria última de universidades, y la vamos a llevar a Guatemala. Es una patente de reforestación. El árbol de lluvia se llama. Y primero lo hicimos en barro, por eso se me ocurrió. El prototipo número, la versión 1.0 era en barro, pero es muy difícil. Primero, sí es verdad que está en consonancia con la sostenibilidad, pero es verdad que luego, nada más que tenerla aquí y transportarla aquí, porque nosotros hicimos las pruebas en lo que es Villanueva de Córdoba, en las dehesas, ¿no? Precisamente, y transportar esos materiales de barro es impresionante. No digo nada, llevarlo al otro lado del charco o que lo puedan replicar allí, ¿no? Al final tienes que utilizar plástico sí o sí.
intentar que sea lo más durable, lo más que permanezca en el tiempo lo máximo posible, que se pueda de alguna manera reciclar lo máximo posible. Pero es verdad, y me ha gustado muchísimo la idea del tema del barro, pero no se puede replicar en todos sitios en estos temas de cooperación para el desarrollo, es cierto. Me ha llamado la atención también que habéis pensado, por supuesto, en los impactos negativos con el tema del carbón, que se pueda generar la leña, porque allí es muy utilizada para todo, habéis pensado en todo. Lo de tener eucalipto a mano, pero me ha llamado mucho más la atención decir que otro proyecto ya sembró eucalipto allí. Sí, pero no era nuestro, ¿eh? Ah, No, eso es lo que yo quería. Por eso he dejado el silencio. Digo, a ver de dónde ha venido ese eucalipto. No era nuestro, pero de todas maneras el eucalipto sí que se ha introducido, bueno, en Mozambique en muchas zonas se ha introducido. Es una especie que llega y donde llega se expande, pero no era nuestro. Además era como un pegado postizo allí en medio al lado de la comunidad. Y entonces dijimos, pues, ¿qué madera vamos a usar? Pues vamos a coger esta porque es la que no Por lo está. menos, claro, por lo menos darle una utilidad, ya que está allí, ¿no? Usarlo, ¿no? El eucalipto ya sabemos los problemas que tiene, sobre todo con el tema de la biodiversidad, por lo menos en los primeros años, cuando se instala y luego cómo se expande. Y luego también que deseca los terrenos, que se utilizó mucho incluso aquí en esta zona en el siglo XVIII todavía para desecar balsas, ya lo sabéis, para combatir el paludismo, que lo teníamos aquí. O sea, los problemas. Pero eso me ha llamado un poco la atención. Que habéis pensado en todo, hasta atar las maderas con materiales que no puedan romper y racar el plástico. O sea, me ha encantado vuestro trabajo y todo en lo que habéis pensado. Y luego, pues las setas que se han encontrado allí, ¿no? Los lactarios, como bien has dicho, pues ya verás. El lactario delicioso aquí en Cataluña se pierdan por él, ¿no? Los níscalos famoso, y el pleurotus, pues también una seta interesantísima. Yo supongo, quizá ahí el único problema que veo es que, no sé si habéis contado o hay estudios con el tema de la toxicidad de algunos géneros o algunas especies, que seguramente las habrá. Cuidado con la población local y con estas toxicidades que lo habéis dicho también, ¿no? Y que lo supongo. Seguramente, no sé si habrá estudios, porque claro, ya sabemos cómo están muchas de estas universidades y cómo están las bases de datos y cómo están en esas zonas. Seguramente tengáis que hacer algún estudio paralelo, no estaría de más, para poder luego diferenciar bien los géneros y las especies. Sí, María. Sí, se hizo mucho hincapié en todas las charlas, en todas las comunidades, por favor, solamente se deshidrataran las especies que ya conocían, que ya consumían. Eso me lo dijo Cristina un montón de veces. Yo iba tratando de hacerle fotos a todas las especies, de hecho yo localicé especies que yo ya sé que son tóxicas. Y les pregunté a ellos, oye, vosotros, y obviamente no lo usaban. Y se lo volvíamos a recalcar, sí, era un miedo que teníamos nosotros y bueno, yo creo que intentamos transmitir el mensaje de solamente utilizar lo que conozcáis. Sí, claro. Tóxica o alucinógena, que también hay que tenerla en cuenta. También la hay. Muy bien, pues nada, me ha encantado todo lo que estáis haciendo y felicitaros de nuevo. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Y nada, pues ya si hacéis algún evento de este tipo presentando vuestro proyecto, pues ya nos pasarás la invitación para que también aprendamos y a ver si lo podemos implementar en nuestro proyecto, que nosotros también hacemos, Bosque Comunidad también hace repoblaciones en los diferentes proyectos que tenemos, entonces pues a lo mejor ese árbol de lluvia nos es muy útil también para nosotras, así que ya vamos hablando. Las sinergias que siempre hablamos, o sea, que estamos pendientes, incluso, aunque no sea el foro, ¿no? Pero en algún momento en mi universidad ya me han hablado de invitaros también a alguna charla, algún curso de que vengáis. De acuerdo, ¿no? Estaremos encantadas de participar. Gracias. ¿Alguien más? José de Ayuda en Acción sí que me comentó que también quería hablarnos de su proyecto. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, mi más sincera enhorabuena. Me ha encantado todo. Me ha encantado el proyecto, la exposición, la forma, en fin, fenomenal, ¿no? Y desde aquí, de verdad, mi más sincera enhorabuena.
Aprovechar también para saludaros a todos y a todas. Hola Esther, le he comentado a Jesús Torres que había coincidido contigo y me manda un fuerte abrazo. Así que, bueno, pues de verdad encantado a todos y a todas. Bueno, efectivamente, desde Ayuda en Acción nos interesa muchísimo, ¿no? Supongo también que a todas las organizaciones nos interesa muchísimo apostar por la innovación. Y bueno, específicamente, y también con la Agencia Andaluza, llevamos desde el año 2018 implementando un proyecto también de innovación en el ámbito de la agricultura y en colaboración también en alianzas con diferentes instituciones que ahora os voy a comentar, ¿no? Se trata del durazno, ¿no? Como se conoce en América Latina, el durazno es nuestro melocotón, el melocotón que tenemos aquí en Europa, ¿no? Y la idea como proyecto, para que se pueda entender más fácilmente, es hacer que el durazno, que el melocotón pueda ser más resiliente. Y sobre todo en unas zonas de América Latina, concretamente en Bolivia, que es donde se desarrolla el proyecto, hacer que ese durazno, que ese melocotón pueda resistir mayor y mejor a los invites del cambio climático. Y concretamente a las heladas prolongadas que prácticamente año tras año en muchas partes de la zona altoandina muchísimos campesinos y campesinas pierden hasta más de la mitad de su cosecha por estas heladas prolongadas, ¿no? Nos comentaban los campesinos y las campesinas que cada vez hacía más calor y cada vez también hacía un frío más prolongado, provocando pues como problemática la pérdida de las cosechas, muchas de ellas hasta un 60 o un 70%, y con ello, pues como sabéis, afectando a sus condiciones de vida y muy particularmente a su seguridad alimentaria. Ante esta problemática, a través de estas alianzas y con la colaboración que tiene Ayuda en Acción, con diferentes actores, tanto en Bolivia como aquí en España, pues contamos con el apoyo del Instituto de Fruticultura y Horticultura en Algarrobo, en Málaga, que forma parte de la red del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas de España, que como sabéis pues tienen diferentes centros de investigación para todo el componente de horticultura y fruticultura. Y la idea fue que algunos científicos del CSIC pudieran ayudar con sus conocimientos, con sus estrategias, a ver de qué manera pudieran hacer un cultivo del durazno, del melocotón más resiliente a las heladas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea fue construir un paquete de una estrategia de innovación para que pudieran, a través de esa transferencia de conocimiento, que ahora os comentaré básicamente en qué consiste, los agricultores y sobre todo las agricultoras, porque el proyecto tiene un fuerte componente de género, pudieran aplicar esas técnicas que de la mano y el intercambio y el conocimiento que pudiera transferir el CSIC de una manera muy local, de una manera también tradicional, etcétera, etcétera, porque evidentemente las técnicas y los materiales del CSIC por supuesto no tienen nada que ver con la realidad, como sabéis, que se vive en Bolivia o en todos esos países en los que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la aplicación de esta estrategia de innovación aplicada al durazno tiene como tres elementos, ¿no? Uno, la introducción de variedades locales más resistentes a las heladas, en el sentido de que a veces el agricultor o la agricultora cuenta solamente con una variedad y a lo mejor desconoce que incluso en su propio mercado o incluso en determinadas semillas pueden hacer que efectivamente puedan resistir mejor a
a las heladas o a las plagas, que también es otro de los factores problemáticos que padece este fruto, ¿no? La idea efectivamente, en base a todo un inventariado de especies locales en el país, que pudieran efectivamente conocer qué tipo de variedades de durazno o de melocotón pudieran ser accesibles para los agricultores y las agricultoras, y ese apoyo pues que lo pudiera inventariar también el propio CSIC. El CSIC lo hace también a través de un partner o de un aliado que tiene en Bolivia, que es el INIAF, que ayuda también a hacer ese inventariado de especies locales para que puedan ser introducidos en las huertas de los campesinos y de las campesinas. En segundo lugar, además de la introducción de estas variedades locales, es el hecho ya de introducir nuevas técnicas de agricultura, siempre basadas en las técnicas tradicionales que utilizaban o que utilizan, para compaginarlas con otras que puedan también venir del conocimiento del CSIC, ¿no? Es el ejemplo de establecer técnicas que hagan que se pueda retrasar o adelantar la floración del durazno, y con eso de los tiempos de retrasar o adelantar en función de cómo esté el clima, la floración será o antes o después, y puede salvar toda una cosecha. Aquí se introducen técnicas de poda, se utilizan técnicas de siembra, etcétera, etcétera, y a veces, bueno, pues puede ser clave el hecho de adelantar o retrasar la floración para poder, la cosecha que llegue a tiempo, o que esperar un poco para que pase la época del frío, ¿no? Y un tercer elemento dentro de este paquete de aplicación de una estrategia de innovación es el hecho de introducir una cierta tecnología, ¿no? Una tecnología que aquí, como muy bien habéis dicho, tenemos que ser muy prudentes por el tema del coste, por el tema luego del uso, por el tema también del mantenimiento. Y es la adquisición de pequeños aparatos que puedan almacenar la temperatura, y en base al almacenamiento de la temperatura que la puedan interpretar, y en base a eso establecer una serie de estrategias que tienen que ver con el tema de la floración. Son los data loggers, la adquisición de data loggers, que pareciera que son aparatos muy, muy costosos, pero que en un mercado pueden costar en torno a los $12-15, se instalan en las parcelas, y luego la información se vuelca en un móvil o en un portátil, y a través de la interpretación de datos de temperatura que va marcando y que va registrando cada día, el agricultor o la agricultora pueda tomar determinadas decisiones conforme va sabiendo de que la temperatura sube o baja y se registra, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso ya os comentaré muy brevemente esos retos, ¿no? Claro, no ha sido sencillo, se ha tenido que elaborar todo un manual muy sencillo también de procedimiento para que se pueda entender la interpretación del dato. La instalación del data logger ha tenido que ser también puesto de una manera para que no sufra tampoco la inclemencia del tiempo, y afortunadamente ya están funcionando esos data logger y ya lo están interpretando esos datos, ¿no? El impacto. Finalmente, de lo que se trata es que se pueda salvar una cosecha además que se realiza de una manera lo más sosteniblemente posible, con esos materiales, con esa aplicación de variedades locales, etcétera, etcétera, y con ello pues que al final, si estamos hablando de pérdida de cosecha de un 60 o 70% por estas heladas, que al final dentro de 2 años y medio, y con esa floración tardía o temprana, podamos hablar de una producción en torno al 70%, ¿no? Es decir, esto ya sería sin lugar a duda el impacto. Y para terminar os contamos 4 retos o 4 dificultades que tenemos, porque el proyecto
sigue en ejecución, nos queda aproximadamente 1 año y unos 3 meses para terminar. Y os comento un poco los retos, ¿no? o las ciertas dificultades que estamos teniendo o que hemos ido teniendo, ¿no? En primer lugar, por poco que sea, muchas veces la introducción de tecnología siempre es un desafío. En fin, aunque sea incluso una tecnología de bajo coste como es este de los data loggers, hemos tenido que establecer una serie de medidas adicionales para que se puedan entender, para que se puedan instalar, para que se lo puedan apropiar y afortunadamente pues aquí hemos aprendido muchísimo todos y todas. En segundo lugar, bueno, el reto in sí, de que es un proyecto piloto, el hecho de este intercambio de transferencia de conocimiento entre una institución española, las instituciones bolivianas, porque bueno, tenemos que ver luego finalmente los resultados, testarlos y ver que efectivamente pues, funciona. Como sabéis muy bien, todo lo que tiene que ver con la agricultura tiene unos plazos, tiene unos tiempos, normalmente a medio y a largo plazo, que muchas veces no son coincidentes con los tiempos de ejecución de nuestros proyectos. Es decir, tenemos, como sabéis, un máximo de 2 años para ejecutar un proyecto y que luego tenemos que solicitar ampliaciones porque tenemos que ver que ese fruto, esa cosecha, tenemos que medir, etcétera, etcétera, y a veces no es coincidente. Os adelanto que ya tenemos que solicitar sí o sí ampliaciones de plazo a la agencia andaluza y bueno, lo tenemos que hacer. El tercer reto, sin duda alguna, y lo habéis comentado muy bien y nos sentimos completamente identificados, compañeras, todo el componente de género y todo el componente de la participación de las mujeres en los procesos y sobre todo en aquellos que tienen que ver con los procesos tradicionalmente muy asignados a los hombres, ¿no? Nosotros lo que queríamos sobre todo era que las lideresas y las mujeres en general pudieran tener una voz protagonista en todo este proceso. El proyecto también incorpora una serie de pasantías para que lideresas y mujeres que están aplicando la innovación tecnológica pudieran venir a hacer una pasantía aquí en España, en el CSIC, en el Centro de Investigaciones Científicas, y que pudieran capacitarse también. Lamentablemente ahora con el COVID no ha sido posible y hemos ofrecido como alternativa el hecho que puedan ir a la Universidad de Santo Tomás en Cochabamba para allí recibir una capacitación por parte también del partner que tiene el CSIC allí en Cochabamba. Y por último, que lo había también comentado al principio Jorge Tellez, efectivamente, bueno, aquí en este proyecto hay diferentes actores, ¿no? Está por un lado el CSIC, está por otro lado el INIAF, que es el homólogo del CSIC en Bolivia, está nuestro socio local que es ACLO, las asociaciones campesinas, organizaciones sociales como nosotros, Ayuda en Acción, todos y todas con un universo muy diferente, cada una con su manual, con su librillo, con su lenguaje, cada una también con nuestros ritmos, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, y a veces difícil de poder compaginar todo eso. Y os lo puedo decir que estamos aprendiendo muchísimo, nos estamos equivocando también muchísimo, intentando ver de qué manera podemos corregir, podemos avanzar, retrasar, etcétera, etcétera, pero bueno, está siendo todo un desafío y ahí lo estamos intentando como podamos, ¿no? Así que bueno, ya os contaremos. Esperemos que efectivamente cuando terminemos el proyecto poder contaros los resultados, también como lo habéis hecho vosotras, Cristina y María, y bueno, ojalá podamos tener el mismo éxito que vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por compartir vuestro proyecto. La verdad que es muy interesante y sí que, bueno, yo me quedo expectativa por conocer los resultados, sobre todo por el tema de los data loggers y su uso y la sostenibilidad, porque son tecnologías interesantes, pero que muchas veces nos frena el pensar que no se van a saber utilizar. Entonces es bueno conocer otras experiencias, saber si sí que han funcionado y entonces saber si los podemos
si se pueden meter en nuestros proyectos. No descartarlos ya directamente por decir, no, es algo de tecnología, no, vamos a ver si hay otras experiencias, a ver si sí que funcionan. Así que nada, en cuanto tengáis los resultados, por favor avisadnos y compartidlos con nosotras. Esto del data logger, la verdad que no era una idea nuestra de ayuda en acción. Nosotros sabíamos a lo que nos dedicamos, que es muy parecido a lo vuestro. Lo único que, claro, era quizás los científicos del CSIC, digo, oye, ¿por qué hacemos una instalación de data logger? Y yo era la primera vez en mi vida que había escuchado lo de los data logger. Mira, esto es algo muy sencillo, nosotros nos encargamos de esto. Y la verdad que ha sido interesante. Son dispositivos de bajo coste, ya os digo, cuestan entre 15 y 18 dólares. Y la verdad que te miden la temperatura, la almacenan y luego lo tiene que interpretar el campesino o la campesina para tomar una serie de decisiones en la técnica agrícola concretamente. Muy interesante. ¿Alguien quiere más participar? ¿O alguna duda, pregunta? Yo, Cristina. Bueno, yo en primer lugar también agradecerte, José, muy interesante lo que nos has expuesto. Yo tengo la suerte de estar en Mozambique, me encargo de África Oriental y Central y poder acompañar los proyectos aquí, pero bueno, me interesa muchísimo el poder conocer estos proyectos que se están desarrollando en otras zonas. Bueno, saludos también a Jesús y hoy de hecho me encuentro en Pemba, ahora en cuanto salga me voy a otra reunión con Jesús Pérez, el actual representante del país. Tengo una reunión ahora también de seguimiento, así que bueno, un gusto poder saludar a todos. Bueno, agradeceros y felicitaros a Bosque Comunidad y a Setacor, María, Cristina. Formidable. Yo tengo la suerte de ser la cara visible de la agencia en el terreno. A mí me encanta poder ver y conocer y profundizar en todas las intervenciones que se llevan a cabo. Sé el impacto que tienen las comunidades, conozco el contexto y sé que poner la innovación al servicio de las comunidades es un trabajo muy necesario y que a veces es tener imaginación, es realmente darle vueltas con proyectos que no son muy costosos, tienen un impacto muy directo en las personas, que es lo más importante, ¿no? Y que al final no nos olvidemos, estamos aquí para intentar mejorar de una manera sostenible, ¿no?, la vida de las personas. Entonces, bueno, pues nada, agradecerlo y felicitar una vez más. A mí me contagió muchísimo la ilusión de María. La verdad que cuando tuve la oportunidad de participar en la jornada, la manera que tenía de exponerlo era contagiosa totalmente, se nota tu dominio. Todo el mundo nos quedamos muy, muy sorprendidos y bueno, y gracias también a Bosque Comunidad por haber tenido esa iniciativa. Yo sé que inicialmente no tenía mucho apoyo, pero mira, a día de hoy hay un reconocimiento de todas las partes y ojalá que podamos, como agencia, abrir espacios para poder compartirlos, como un espacio que en este caso es iniciativa vuestra, pero que, como también decía José y como también hemos mencionado a lo largo de las intervenciones, nuestro papel como agencia en ese trabajo que tenemos también con las administraciones públicas, abrir espacios de plataforma, porque sin duda estas acciones tan concretas y tan de bajo coste pueden ser replicadas a muchos otros lugares. Entonces, bueno, pues nada, felicitaros a todos y a todas y nada, agradeceros. Para mí es un auténtico placer participar hoy y seguir acompañando siempre a todas vuestras intervenciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther. ¿Alguien, Mercedes o Rafael, que no han participado? Sí, por supuesto. Y si queréis encender las cámaras, queda poco, vamos, que ya cuando acaba a las 12, que por si queréis intervenir y lo que queráis, vamos, que los micros están abiertos. Sí, supongo que es que no. Pues nada, vamos a dar por concluida la sesión. Ya sabéis, muchas gracias por participar y bueno, sabéis que estamos a vuestra disposición también para quien quiera replicar esta tecnología, cualquier duda o incluso buscar sinergias en otros campos, en otros temas, con otros proyectos. Bosque Comunidad siempre está disponible para
para lo que hablaba antes, ¿no? Unir fuerzas y con un mismo objetivo. Y nada, pues esperamos que el manual sea útil y que, bueno, pues al final, dentro de unos años, veamos este deshidratador en otros contextos y digamos, mira, ¿te acuerdas de cuando lo desarrollamos? Y nada, para lo que necesitéis, Bosque Comunidad está a vuestra disposición. Y mil gracias por esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidaron mucho. Y un Venga, placer a todos.